Entonces, habíamos hablado que las cantidades son más generales, ¿cierto? De todo el proyecto. Ahí están viendo mi llamada. Ahí están viendo mi pantalla. No. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ah, ok. Es que a veces sale como un borde rojito acá. Y ahora no lo vi, pero bueno. Entonces, las cantidades son generales. Entonces, los que ya sacaron muros, porque yo sé, hubo unos proyectos que avanzaron muchísimo, pues unos que tienen como blanquitos, algunas partes que no, pero otros que sí sacaron como ya iban en muros. Entonces ahí no hay problema, mira, mampostería, yo ya tengo aquí la cantidad general, está bien, o sea, la cantidad total, está bien. Ya cuando reviso el detalle del análisis de precio unitario es donde miro cuánto necesito en materiales para cada una de las actividades que yo planteé. Cuánto necesito en materiales, cuánto necesito en equipo, cuánto necesito en personal, ¿sí? Entonces no tendría que hacer el detalle pues de cada cosita, sino ya teniendo uno, eso lo vamos a multiplicar por la cantidad. ¿Qué son los precios unitarios? Nosotros no trabajamos valores totales, sino que siempre trabajamos precios unitarios y lo que queremos definir es el precio por unidad de medida de ese ítem. Por ejemplo, si estamos hablando de la mampostería, yo quiero saber cuánto vale un metro cuadrado de esa mampostería. Por eso puedo definir ese valor con el detalle de un metro cuadrado de muro, que tendría que hacer la especificación de acuerdo al tipo de ladrillo que yo use o al tipo de bloque pues que yo use, al tipo de acero que yo use, ¿cierto? Y a la disposición en que está el bloque. No existe solo un tipo de bloque de esa sección, entonces dependiendo del tipo de bloque pues vamos a tener diferentes configuraciones. Entonces revisar la especificación técnica me permite a mí determinar por metro cuadrado cuánto acero, cuánto volumen de concreto, cuántos ladrillos, cuánto mortero pues necesito para realizar esa actividad, ¿sí? Entonces yo necesito definir esto por unidad de medida. Por unidad de medida es que si yo saqué la mampostería en metro cuadrado, pues yo debo definir el valor unitario de la mampostería por metro cuadrado, ¿cierto? Por esa unidad de medida. Dice, son las partidas de trabajo que vienen en el presupuesto general definido en términos de costos unitarios. Unitarios porque trabaja una unidad de medida, discriminados por elementos del costo. Por eso es que en el presupuesto general yo no puedo encontrar ladrillos, no puedo encontrar arena, no puedo encontrar cemento. En el presupuesto general eso no va, eso va en el análisis de precio unitario, que generalmente se hace colocar el acero concreto y acero aparte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la manera en que la estamos trabajando? Por ejemplo, la escalera la vamos a trabajar así, concreto y acero. Digamos que la especificación de la escalera no tenemos el acero, que es la que tenemos que ajustar, pero tenemos el concreto porque tenemos la sección y vamos a trabajar concreto de 3000, que es un concreto de buena resistencia estructural. Entonces, simplemente es calcular el volumen de concreto para cada una de esas secciones, ¿sí? Sabiendo, digamos, la dimensión de la huella y de la contrahuella, que nos mostraba Natalia, ahí ya tenemos el ancho, que es de 0.3, por el espesor, ¿cierto? Por el largo, y sacamos los volúmenes de concreto dependiendo de la cantidad de escalones que haya. Nos quedaría faltando el acero, saber cada cuánto lo vamos a colocar longitudinal y debe haber un acero intermedio, ¿sí? Si lo vamos a colocar de media, por ejemplo, acero de media, pues entonces dependiendo de la longitud, pues lo podemos colocar cada punto 20 o 2 varillas en los extremos y amarradas, pero revisemos una especificación técnica y hagamos el detalle.
Ya teniendo eso, pues entonces yo calculo por kilogramo el acero y por metro cúbico el concreto. Eso para las cantidades, entonces ahí no tenemos problema. Yo luego que necesito definir cuánto vale un metro cúbico de concreto y necesito definir cuánto vale un kilogramo de acero. El acero generalmente lo trabajo con el alambre, ¿cierto? Y el concreto pues lo trabajo con la formaleta, porque yo en el presupuesto general no voy a ver formaleta. No, eso no lo voy a ver, eso va a estar dentro del APU. Y dentro del presupuesto general tampoco voy a ver alambre, eso va a ir dentro del APU, ¿cierto? Dentro de las cantidades del APU. En el APU yo defino los materiales, si se requiere el transporte, la mano de obra, ¿cierto? Y bueno, los costos indirectos nosotros los vamos a manejar aparte. Hay análisis de precios unitarios que llevan inmersos los costos indirectos. Como nosotros vamos a aprender a sacar la proporción, porque eso es un porcentaje de costos indirectos, los vamos a dejar aparte del valor unitario. Entonces simplemente vamos a definir materiales, transporte, mano de obra y equipo. No en todos los casos vamos a tener en cuenta transporte, porque también se enreda uno mucho cuando incluye transporte en todos los análisis de precio unitario. Yo sugiero que los materiales incluyan transporte, ¿sí? Incluyan una tarifa de transporte, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es que si el precio, digamos, del cemento es de 25.000 pesos, pues entonces yo suba un 1% y le incluya el transporte, y con eso no estamos agregando todo el tiempo un ítem de transporte, ¿sí? Entonces eso es lo ideal, que el material, el suministro me incluya el transporte. No pasa en algunos materiales como, por ejemplo, la arena, la grava, ¿sí? En esos muchas veces hay que incluir transporte. Entonces simplemente balanceamos el valor, como les digo, se incrementa el valor del transporte, ¿sí? Para que no tengamos que calcular transporte contra transporte en todas las actividades, ¿cierto? Entonces cemento o concreto, pues, entonces más un adicional de transporte, pues entonces lo incluimos en el precio. Generalmente los materiales o los productos que compramos se llevan a obra y para eso se alquila un vehículo, ¿cierto? Entonces, por eso generalmente en las actividades como concreto, como mampostería, como cubiertas, no se incluye el transporte de esos materiales, porque o los suministra, o sea, ya entrega en obra el fabricante, ¿cierto? Y eso lo incluye en el costo de su material, generalmente, o nosotros transportamos el material con un vehículo que tengamos en obra. Entonces, no se incluye para cada uno de los ítems que tengamos el transporte, ¿sí? A menos de que sea una actividad, por ejemplo, como el retiro del material, ¿sí? Para el retiro del material, pues sí hay un costo de transporte, porque como que esa es la actividad, transportar el material, llevarlo de un punto a otro. Pero en los normales, pintura, mampostería, concreto, en esos por lo general nos incluye transporte, por lo que les digo, me entrega quien me suministra el material, generalmente me entrega en obra y su precio ya tiene incorporado el material, el transporte, o yo tengo un vehículo en obra y simplemente transporto mi material, una volqueta, ¿cierto? Y transporto mi material. Entonces, eso lo puede uno considerar en los gastos de administración, si yo requiero un vehículo o algo así, ¿de acuerdo? Entonces, yo sugiero que para el ejercicio que trabajemos, el material que trabajen en los análisis de precios unitarios sea el costo sea puesto en obra, o sea, el bulto de cemento puesto en obra,
¿cierto? La arena puesta en obra, ese sea el precio por metro cúbico, el acero puesto en obra, ¿cierto? O se considere un vehículo en la administración, luego lo ponemos ahí y cotizamos mensual, pues cuánto puede llegar a costarnos. Entonces, pero no considerar en cada ítem transporte, sino simplemente costo de materiales, costo de equipo y costo de la mano de obra. Esto lo vamos a trabajar paso por paso cada uno. Dice que el análisis de precio unitario consiste en desagregar cada actividad del presupuesto en los recursos, cantidades y rendimientos necesarios. Para cada uno de los materiales que se trabaja dentro del análisis de precio unitario, necesitamos saber qué cantidad necesitamos para la unidad que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un muro, no quiere decir que yo coloque el precio de un ladrillo. Si estoy trabajando de un muro, pues quiere decir que necesito saber cuántos ladrillos o cuántos bloques necesito para generar un metro cuadrado de ese muro, ¿cierto? Un metro cuadrado, o sea, 1 metro de ancho por 1 metro de alto, ¿cierto? Entonces, para sacar ese muro que yo estoy trabajando, para sacar el costo, pues entonces yo digo en 1 metro, dependiendo de la dimensión que sea el ladrillo, en 1 metro necesito, yo qué sé, 3 ladrillos, por ejemplo, de manera longitudinal, y necesito 3 ladrillos también en la altura, ¿cierto? Entonces serían, estoy haciendo un ejemplo, unos 9 ladrillos por metro cuadrado que yo necesitaría, ¿cierto? Entonces, en el análisis de precio unitario, ese es el valor que yo coloco, la cantidad de ladrillos que yo necesitaría por metro cuadrado, ¿cierto? También tendría que colocar la cantidad de mortero de pega que yo necesitaría por metro cuadrado, la cantidad de acero que yo necesito por metro cuadrado, la cantidad de concreto que yo necesito por metro cuadrado. Entonces, por unidad de medida, ¿qué necesito? ¿Qué volumen de concreto? ¿Cuántos kilos de acero? ¿Qué volumen de mortero? ¿Cuántas unidades de ladrillo? ¿Sí? Teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado, muy importante, ya aquí voy a tener una lista de mis materiales que necesito para el proyecto, o sea, yo voy a tener que buscar el precio del acero y con eso les voy a pedir que tengan mucho cuidado porque el precio del acero cambió el último año para los que copian los precios de proyectos anteriores o copian los proyectos anteriores. Es necesario que actualicen esos valores porque esos valores en el último año han cambiado muchísimo. 1 kilo de acero que costaba 2.800 ahora está costando 3.500, 4.000, ¿sí? Entonces tienen que buscar ese valor nuevo y ajustarlo. Entonces para eso vamos a tener una tabla de insumos que yo siempre les he pedido, y es decir, cuánto vale el bulto de cemento, y dependiendo de cómo estemos trabajando, si estamos trabajando por metro cúbico, entonces yo voy a tener que el valor del precio del bulto de cemento, el precio de 1 metro cúbico de arena, el precio de 1 metro cúbico de grava, como tenemos ciclópeo, pues entonces el precio de 1 metro cúbico de piedra redondeada, como tenemos acero, pues entonces el precio del kilogramo del acero, como tenemos alambre, pues entonces el precio del alambre calibre 8 o calibre 6, dependiendo del que vayamos a utilizar, como tenemos formaleta, el precio de la madera y así todos los insumos que nosotros necesitamos para las actividades que estamos desarrollando, ¿sí? Ya cuando tenemos esos valores de esos insumos, pues entonces podemos multiplicar por la cantidad que necesitamos para esa unidad de medida que estamos trabajando, ¿sí?
¿Cómo podemos sacar esos precios de los materiales? A través de cotizaciones, ¿sí? Y generalmente se utilizan precios de la zona. No hay en ninguna entidad, digamos que una tabla de precios establecida y solo se puede utilizar esta porque eso va variando a medida que va cambiando el tiempo. Entonces, digamos que es un ejercicio de cotización que es dinámico, todo el tiempo está generando cotizaciones, está revisando precios. No se tiene como una base de datos tampoco donde digan estos son los precios de manera general, las tarifas, porque eso es dinámico. Que sí podemos trabajar a través de tablas, a través de los registros que hayan, los rendimientos de la mano de obra, por ejemplo, porque pues no podemos sacar nosotros mismos los rendimientos porque no tenemos el trabajador ahí para que nosotros podamos decir, no, este trabajador se demora haciendo 1 metro cuadrado de este muro, se demora 2 horas. No, eso no lo podemos hacer porque no tenemos cómo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es ir a algunas tablas. Lo que hacemos es ir a algunas tablas. Entonces, en esas tablas, por ejemplo, no es lo mismo, para el caso de nosotros, ahorita que estamos revisando el tema del muro, no es lo mismo 1 metro cuadrado de muro tolete a 1 metro cuadrado de bloque, ¿cierto? Para muro estructural o este sistema que es confinado, ¿cierto? Entonces, yo tengo que buscar específicamente cuál es el rendimiento de una cuadrilla para ese tipo de actividad. No es lo mismo excavar a 20 centímetros de profundidad que a 1 metro de profundidad. Entonces yo tengo que buscar específicamente en tablas los rendimientos para esa actividad que yo estoy trabajando. Esos rendimientos se trabajan por unidad de medida. Entonces no es lo mismo hablar de la excavación en metro cúbico que en metro cuadrado. Tengo que revisar que la unidad que tenga ese rendimiento sea la misma que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, esos rendimientos sí se pueden conseguir en algunas revistas, como por ejemplo la Construdata. En esas revistas hay rendimientos, o en algunos libros como el de Olmedo que les recomendé, o en algunos libros que sean pues de construcción de presupuesto, porque son datos estadísticos, es decir, alguien que cogió, por ejemplo, Olmedo, como hizo el ejercicio con estudiantes de la Universidad de Ibagué, los puso en diferentes obras, de proyectos que habían en Ibagué, y ellos los chicos empezaron a mirar cuánto tiempo se demoraban haciendo 1 metro cuadrado de muro. Entonces todos los días medían. Hoy sacaron 5 metros cuadrados en el jornal, al otro día, hoy sacaron 6 metros cuadrados en el jornal, hoy sacaron 5 metros cuadrados, y así hicieron el ejercicio durante meses hasta que se acabó el proyecto, revisaron cada uno y sacaron un promedio, no solo de uno, sino de varios proyectos, diferentes tipos de estudiantes, ¿sí? Mientras él construyó el libro. Entonces, ahí eso es una estadística. Hay personas que les rinde más, otras personas que les rinde menos, pero pues digamos que es un dato sí que no es tan exacto. Ahí sí podemos recurrir a tablas, porque pues eso no va a cambiar, digamos que todos los días, ni tenemos nosotros la manera de poderlo determinar. Entonces sí va a ser en registros históricos de campo, como dice aquí la diapositiva, y la documentación que tengamos. Las cantidades sí las podemos sacar también a través de tablas o a través del ejercicio de revisar la especificación técnica. A través de tablas, ¿por qué? Por ejemplo, para los concretos. Para los concretos, dependiendo de la resistencia que yo esté manejando del concreto, tengo una dosificación de cemento, de arena o de grava, ¿cierto? Entonces, por eso se puede a través de tablas, porque yo ya sé que para determinados bultos de cemento, para 7 bultos de cemento, para determinada cantidad de arena y determinada cantidad de grava, yo tengo
más agua, una resistencia de 2.500 o una resistencia de 3.500. Entonces eso es por tablas, ¿sí? Por tablas yo ya sé que para alcanzar esa resistencia pues necesito esas cantidades de material. Para el tema de la mampostería, tengo que construir la especificación y tengo que revisar cuánto necesito de cada uno de esos materiales para un metro cuadrado. Para el tema de las columnas, pues entonces también necesito revisar cuánto concreto necesito para un metro cúbico, pues 1, pero cuántos kilos de acero para cada metro cúbico, entonces también lo puedo revisar. Y así, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que lo entiendan mejor, pero así necesito determinar entonces las cantidades de cada uno de los materiales que yo voy a utilizar en el proyecto que estoy desarrollando. Partiendo de la información consultada de los recursos necesarios para los diferentes APUs propuestos. Claro, yo tengo que revisar la especificación técnica para saber qué materiales necesito, qué equipo necesito, ¿cierto? Si solo necesito herramienta menor o si para esa actividad necesito soldar o si para esa actividad, por ejemplo, necesito vibrar. Por ejemplo, si estoy hablando de los muros, pues es probable que necesite un vibrador o no, porque el orificio es muy pequeño, entonces simplemente se chuza con varilla, pero tengo que revisar la especificación técnica. Si necesito una cortadora, porque pues por las dimensiones del muro, pues entonces voy a tener que cortar algunos bloques por la mitad, entonces voy a necesitar la cortadora, que si necesito, bueno, los equipos que yo necesite para andamios, por ejemplo, para el muro, entonces voy a tener que colocar andamio por metro cuadrado, etcétera. Yo reviso la especificación técnica para saber cómo se hace la actividad y qué tipo de equipo pues yo necesito para poder pagarlo, porque acuérdense que lo que estamos determinando es los precios por unidad de medida. Entonces yo ahí voy a colocar los precios de todo lo que yo necesito, materiales, equipo, personal, para desarrollar esa actividad, ¿sí? Cada recurso tiene una descripción, unidad y precio. Es muy importante que cuando nosotros revisemos el análisis de precio unitario, el nombre del análisis de precio unitario sea el mismo que nosotros tengamos en el presupuesto general, igual, el mismo nombre, ¿sí? Que lleve la unidad, el análisis de precio unitario, si es en metro cuadrado, si es en metro lineal, ¿sí? Los valores que entonces yo necesito de materiales, los precios que yo necesito para generar el proyecto actualizado, ¿cierto? Y ya con eso saco el análisis de precio unitario, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo paso a paso, es decir, primero vamos a sacar los materiales, luego vamos a sacar el equipo y luego vamos a sacar la mano de obra, pero el APU lleva los 3 componentes, materiales, equipo y mano de obra. Esa sumatoria de esos valores me da a mí el análisis de precio unitario. Donde no hay información o no se tiene una concepción integral de los proyectos, se podrán calcular condiciones ideales y estandarizadas. A través de los registros, pues uno puede pensar en una condición ideal. De acuerdo a las cantidades de un proyecto y sus especificaciones, algunos rendimientos pueden ser variables, al igual que algunos precios. Claro, pues es que eso depende, digamos, del tipo de proyecto, por eso hay que revisarlo. Pueden variar, o sea, no quiere decir que ese rendimiento que nosotros coloquemos pues, sea el que vayamos a obtener en obra, pero sí hay que procurar que sea muy similar, porque si no, el precio nos va a cambiar. En la medida que nosotros cambiemos un rendimiento de una actividad, es decir, que en obra se vea reflejado de manera diferente, pues eso va a cambiar el precio. Localización geográfica, clima, afectan los APUs. Claro, si por ejemplo yo saqué el rendimiento para la construcción del muro en metro cuadrado, pero la zona donde hicieron la actividad era más bien cálida y estamos en un clima totalmente diferente, es frío, de pronto no les rinde tanto, no les rinde igual a los trabajadores, entonces es susceptible a cambio de ese rendimiento.
¿Qué hay que tratar de hacer? Lo que les estoy diciendo, revisar muy bien el rendimiento, que tenga unas condiciones específicas, ¿sí? Entonces, si yo veo que el rendimiento es para un clima frío, pues entonces yo voy a colocar como el máximo rendimiento que me da. Por ejemplo, hay unos que van como en rangos, el rendimiento es de 1 metro cuadrado por hora a 2 metros cuadrados por hora. Si yo veo que si fuera a ejecutar el proyecto y el proyecto es un clima frío, pues yo voy a tratar de que se vaya más hacia 2 metros cuadrados por hora, porque tal vez se demoren más, porque la actividad en esas condiciones de clima frío, pues la actividad puede llegar a ser más lenta, ¿cierto? Porque se tiene menos energía, porque la energía el cuerpo la gasta, pues tratando de producir calor para mantenerse, y adicional a eso pues están haciendo una actividad, ¿cierto? Entonces dependen de esas condiciones. Si yo reviso una excavación, pues reviso la profundidad. ¿Qué tipo de material? Hay excavaciones que me explican el tipo de material. ¿Es en roca? ¿Es una arena? ¿Es una arcilla? Porque es que depende. Si es una roca, pues de pronto me voy a demorar más. Si es una arena, entonces no tanto, ¿sí? Entonces, si puedo encontrar un rendimiento para esa actividad específica que yo quiero desarrollar, está muy bien, ¿cierto? Porque entonces estaría más ajustado mi rendimiento a la realidad y no habría tanta variación cuando se ejecute el proyecto. Acuérdense que lo ideal del presupuesto es que sea lo más acertado posible, es decir, muy cercano a lo que yo vaya a tener en la realidad. El primer componente entonces que vamos a sacar es el costo de los materiales por unidad de medida. Bueno, nosotros tenemos por unidad de la presentación comercial, lo habíamos hablado ya en una clase anterior, que decíamos, bueno, ingeniera, pero es que a mí la varilla me la venden por 6 metros y yo necesito el valor es por kilo. Ok, pero pues hay que sacar el valor por kilogramo, porque así lo tienes, digamos que ya dispuesto en tu análisis de precio unitario. Entonces hay que convertir ese precio para 6 metros, multiplico por el peso, pues entonces yo ya sé que el valor de esa varilla va a estar relacionado es con el peso. Entonces voy a dividir ese precio en lo que pesa esa varilla y de esa manera voy a obtener el precio por kilogramo y no por unidad de varilla, porque así no me sirve. Tampoco me sirve por metro lineal, que sería coger el precio y dividirlo entre 6. Tampoco me sirve así. Es coger el precio y dividirlo entre el peso. Ok, como yo ya sé que 6 metros pesan tanto porque lo he multiplicado por el peso, entonces simplemente el precio lo divido por ese peso que tiene los 6 metros de varilla, ¿cierto? Entonces, primero voy a tener un costo de material de acuerdo a su presentación comercial, ¿cierto? Y luego voy a tener el precio por unidad de medida de acuerdo a la unidad que yo esté trabajando, kilos, metros, ¿cierto? En metros cúbicos, metros cuadrados, etcétera. ¿Cuál es el formato del análisis de precio unitario? Siempre nosotros hacemos un formatico en cada una de las hojas. Entonces nosotros ya aquí vamos a tener una hoja que hemos marcado como APU y podremos manejar un formato como este que les estoy mostrando en pantalla, que tiene el nombre del ítem, ¿cierto? Algunos me decían, profe, yo tengo unos ítems con un nombre muy largo. No, hay que tratar de que ese ítem, ese nombre sea por lo menos de un renglón, que yo lo pueda leer completo. Y si quiero especificar algunas cosas que yo considero importantes, está bien, pero no tengo que explicar en detalle todos los materiales que va a llevar ese ítem. No, es un nombre corto. Entonces, por ejemplo, este se llama concreto, viguetas B1, porque sin duda las viguetas tenían un nombre ahí en el proyecto, sección punto 30 por punto 20. Ese es el nombre que tiene ese ítem. La unidad es en metro cúbico y tengo los 3 componentes de los que les he hablado: materiales, maquinaria y equipo y el personal.
¿Qué voy a colocar en materiales? Voy a colocar ítem, ¿sí? Que es como para darle un orden a ese formato de análisis de precio unitario, y voy a colocar la descripción de los materiales. Habíamos hablado que vamos a manejar unos análisis de precios generales y otros que van a ser específicos. Entonces, por ejemplo, yo el concreto de 3000 PSI lo puedo sacar dentro de mis generales porque este insumo lo voy a utilizar en vigas, columnas, losas de entrepiso, escaleras, ¿cierto? Muros, puede ser. Entonces yo ese lo voy a sacar aparte y ya voy a determinar el valor por metro cúbico y ya simplemente lo voy a utilizar las veces que yo necesite. Entonces yo puedo tener esos costos de actividades o de insumos, que en este caso se vuelve un insumo, esa actividad de concreto, aparte ya he definido un valor unitario para simplemente utilizarlo acá, las veces que yo necesite. También me explicaban, profe, hay que hacer, o me preguntaban, profe, hay que hacer especificación técnica del concreto cada que yo lo utilice. Entonces yo les decía, no, pueden hacer solo una especificación técnica y entonces cuando expliquen, por ejemplo, cuando yo explique este ítem, concreto, vigas, B1, sección punto 3.2, entonces lo que puedo decir es, se utilizará la especificación técnica del concreto, número 1 tal, digamos que yo tenga nombradas las especificaciones técnicas, así como ustedes las tienen, 2.1 o 2.2, ¿cierto? O se revisarán las especificaciones técnicas generales, la 1, entonces ahí está el concreto, y así la pueden ir utilizando, digamos que en la medida que tengan actividades que requieran concreto. Entonces no es que la tengan que hacer todas las veces, sino con una sola vez ya basta, y explican en la especificación técnica que estén haciendo, pues que van a utilizar esa que ya han generado y le colocan el nombre o indican dónde está. Entonces por eso acá simplemente colocamos concreto de 3000 PSI. Si no, tendría que haber colocado acá cemento, arena, grava, agua, ¿sí? Yo acá coloco concreto de 3000 PSI, coloqué mi formaleta, que también ya debí haber construido la especificación técnica para saber que cuesta 8800, ¿cierto? Y de eso pues multiplico y saco el total. Tengo que saber por eso la cantidad y necesito saber la unidad para poder construir este análisis de precio unitario. La maquinaria es lo mismo, voy a tener que saber cuál es la maquinaria que yo necesito, en este caso solo necesito herramienta menor, y cuánto tiempo lo necesito. Cuando yo estoy trabajando herramienta menor, siempre voy a trabajar acá un rendimiento de 0.10, cuando estoy trabajando herramienta menor, siempre voy a trabajar un rendimiento de 0.10 sobre el valor unitario. ¿El valor unitario de quién? De la cuadrilla de personal. Siempre es el 10% del personal cuando yo trabajo herramienta menor. Entonces primero tendría que definir el personal para poder sacar ese porcentaje. Y defino también mi cuadrilla que está conformada en este caso por un oficial, 2 ayudantes, tengo el rendimiento de esa cuadrilla, es decir, cuánto tiempo se demora para ejecutar esa actividad, que eso es lo que les cuento que sale en los libros, el valor por jornal, que eso depende del salario mínimo mensual legal vigente y todas sus prestaciones, ¿cierto? Por eso incluyo aquí el factor prestacional. Entonces vamos a revisar uno, por ejemplo, si yo fuera a hacer el concreto, pues cómo lo haría, y eso depende de las tablas. Entonces, por eso yo les decía, cuando ustedes la próxima clase van a tener que revisar las tablas de dosificaciones. ¿De dosificaciones de qué? De concreto y de mortero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta tablita que yo tengo acá es una tablita de resistencia de concreto que me explica qué materiales necesito para obtener determinada resistencia. Entonces, por ejemplo, acá tengo un concreto, el más común, el 1, 2, 3, que me da una resistencia de 3000 PSI. Por eso, digamos, uno de los compañeros con el que le me decía, profe, es que el mío es 2850.
Entonces yo le decía, ahí tendríamos que revisarlo porque en las tablas pues no tenemos como esa especificación, o sea, tendríamos que tener una tabla, no sé, obviamente pues esta no es la única que hay muchísimas tablas, ¿cierto? Que nos puedan explicar qué cantidad de cemento, qué cantidad de arena, qué cantidad de triturado y de agua necesites para alcanzar una resistencia de 2850. ¿Qué es eso de la resistencia? Pues es la resistencia a la compresión que tiene el concreto. ¿De dónde han generado estas tablas? Pues hicieron muchos cilindros de concreto con estas especificaciones, es decir, con esta dosificación. ¿Qué explica esta dosificación? Explica una proporción de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Eso es lo que explica, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es revisar cuánto va de cada una, ¿cierto? Cuánto va de cada una, y después de hacer un ensayo a la compresión, pues obtienen una resistencia de 3.000 libras sobre pulgada cuadrada, que esa es como la conversión de los PSI, las libras sobre pulgada cuadrada. Entonces ellos dijeron, pues esta es la dosificación. Entonces acá, ¿qué me dice? Me dice que yo necesito 350 kilogramos de cemento. Fíjense acá, ni siquiera me dice bultos de cemento. O sea, acá lo que yo tengo que revisar es un bulto de cemento, cuántos kilos tiene, que tiene 50 kilos, y ese bulto de cemento, pues entonces sí vale, que era lo que yo le decía, el ajuste que tienen que hacer. Si ese bulto de cemento vale 25.000 y yo sé que tiene 50 kilos, pues entonces voy a tener que sacar el valor por kilogramo, porque no me va a servir el valor del bulto. O sea, yo no puedo colocar, si yo saqué los kilos de cemento que necesito, que son 350, pues no le puedo colocar el valor del bulto. Entonces el bulto, yo sé que trae 50 kilos, por lo menos acá en Ibagué, porque hay en otras partes donde hay bultos que son de 45, hay bultos como en la costa que son de 20, entonces generalmente los bultos de cemento en Ibagué son de 50 kilos. Entonces si costara 25.000 el bulto de cemento, pues divido en 50 kilos y obtengo que el valor del kilo son 500 pesos. Ese es el valor que a mí me sirve, porque yo tengo acá qué cantidad, pues cemento en kilogramo, me dice 350 kilogramos. Entonces ahí sí lo podría multiplicar por 500 pesos, que es el valor del kilo, y no el valor del bulto, porque si no lo estaría haciendo mal, ¿cierto? Entonces acá me dice 350 kilogramos de cemento por 0.56 metros cúbicos de arena por 0.84 metros cúbicos de triturado. O sea, como grava, un poquito más gruesa, en mayor proporción. ¿Sí? Entonces, por esto esta proporción es 1, 2, 3, ¿cierto? Y 180 litros de agua, ¿sí? Eso es lo que me dice ahí. Entonces acá voy a manejar también un desperdicio del 5%, voy a manejar un desperdicio del 5%. Entonces acá si yo fuera a construir este análisis de peso unitario para concreto de 3.000 PSI, pues yo en mi tablita, voy a cerrar todo esto. Yo en mi tablita voy a tener algo así como APUs y acá tienen un APU auxiliar, por ejemplo, y en ese APU auxiliar pues entonces tenemos concreto de 3.000 PSI, si necesitaban concreto de 2.500 PSI, por ejemplo acá también está concreto ciclópeo, por ejemplo está mortero, por ejemplo está formaleta, entonces todos estos son APU auxiliares, si yo necesito varias formaletas pues ahí irían debajo. ¿Por qué? Porque estos me van a ayudar para generar este otro APU, que es el APU específico de mi proyecto. Entonces yo aquí coloco, por ejemplo, concreto de 3.000 PSI, yo sé que necesito cemento, que necesito arena, que necesito grava,
y que necesito agua, ¿cierto? Concreto es esa combinación, o hormigón también es esa combinación de cemento, arena, grava y agua. Entonces acá la unidad está en metro cúbico. Entonces decía que para el concreto de 3000 PSI necesito 350. Vamos a revisar acá de nuevo. Necesito 350 kilogramos, 350 kilogramos de cemento. Necesito 350 kilogramos de cemento. 350 kilogramos de cemento. Y el valor unitario que tenga, porque yo ya tengo una hojita, vamos a ver si acá la tenía. Bueno, no la tienen. Acá recursos. Entonces acá en recursos deben tener cemento. Vamos a ver. Ah, no lo tienen. Bueno, pues entonces debieran tener cemento, ¿cierto? Colocar el valor, así como tienen todo esto, todos estos precios, pues deben tener el cemento. Y ese cemento, la unidad debiera ser eso, por kilo. Digamos que si esto fuera cemento, vamos a poner acá, por kilogramo. Entonces dijimos que por kilogramo vale 500 pesos, ¿cierto? Entonces en el APU, que estoy construyendo el auxiliar, pues entonces voy a colocar ese precio, estos 500 pesos. Entonces ya este precio está amarrado de mi hoja de recursos. ¿Qué quiere decir? Que subió o bajó. Entonces bajó, entonces ya vale 450. Entonces ya cuando necesite construir otro proyecto, pues ya ese valor pues va a cambiar acá y no necesito que como volver a generarlo, sino que yo sé que simplemente cambiando los precios de mi base de datos se me va a actualizar toda mi hoja de cálculo. Pues por eso este precio va a tener que ir amarrado. Y ya aquí el valor total va a ser el producto de la cantidad por este valor unitario. Valor unitario que tiene que ser por kilogramo, ¿cierto? Yo acá en mi tabla de recursos no puedo decir, no, es que el bulto vale 24.000. Porque eso es el bulto. Si yo trabajo esos 24.000 en mis análisis de precios unitarios, mire lo que me va a dar, 8.400.000. Pero a veces ni siquiera revisamos eso y llegamos con esos valores, ¿cierto? Entonces hay que entender cómo qué unidad estamos trabajando. Eso es muy importante para los rendimientos y para las cantidades, qué unidad se está trabajando. Y aquí hacer las conversiones. Hay quienes colocan, ¿dónde está? Hay quienes colocan de pronto acá el valor comercial y acá el valor que necesitan para la actividad. También está bien, también lo pueden hacer así. O sea, acá tienen bulto por metro cúbico, pero entonces acá colocan el que ustedes necesitan al ladito. Entonces acá por kilogramo, ¿cierto? Y acá colocarían como el valor unitario que necesitan. Entonces, como yo sé que esto sería este valor y yo sé como un bulto tiene 50 kilos, entonces divido entre 50. Entonces me dio 480 y ese sería el valor que yo llevaría acá. Acá. Entonces sería 480, entonces acá multiplicaría 350 por 480. Y ahí me daría el valor de mi cemento. ¿Cierto? ¿De dónde lo saqué? De mi tablita de dosificaciones. De esta tablita de dosificaciones. Que ya han creado a través de ensayos. Ellos saben que obtienen esta resistencia con esta dosificación. Entonces ese me va a servir para seguirlo utilizando. Digamos, si tengo 350 kilos de cemento, es lo que me dice la especificación. 350 kilos de cemento, me dice 0.56 metros cúbicos de arena, entonces acá sería metros cúbicos,
.56 metros cúbicos de arena y el costo de la arena, ¿cierto? Entonces debo tenerla en mi hojita de recursos, debo tener arena, que creo que tampoco hay arena acá. No, no hay nada. Pongámosla. Pongamos arena por metro cúbico y pongámosla 35.000. Y en el APU, entonces yo ya sé que la cantidad .56 sí está bien, .84 está bien. Entonces, como es 32.000, entonces yo voy a mi hoja de recursos y es de 35.000 ahora. Entonces mi valor de 35.000 y multiplico. Ahora la grava, entonces .84 ya lo revisé, que es el valor de la grava. Voy a mi hoja de recursos, la grava 60.000, ¿cierto? Y ahora multiplico. Luego tengo el agua, entonces me dicen que el agua son 180 litros. Entonces el valor del agua también, coloco el valor de agua en mi hoja de recursos y lo traigo, ese valor. ¿Cierto? Entonces ya ahí he multiplicado todos estos valores y ahora tengo que sacar el desperdicio. Nosotros en todas las actividades que hagamos vamos a determinar un desperdicio, ¿cierto? Les decía, podemos trabajar un desperdicio del 5% y en algunas actividades que consideremos se va mucho más desperdicio, que les hablaba de los guardaescobas, del enchape de piso, por ejemplo, del enchape de baños, ¿cierto? Donde tenemos alto desperdicio, podemos considerarlo del 10%. ¿Cómo sacamos ese desperdicio si es del 5%? Tendré yo que hacer la suma de estos ítems, la suma, y lo multiplico por 0.05, que 0.05 es 5 dividido entre 100, y con eso saco el valor del desperdicio. En este caso el desperdicio nos da 12.800. Entonces ahí ya este valor volvemos a sumarlo ya completo, y este valor entonces sería incluido el desperdicio. Si yo trabajara mi valor sin desperdicio, sería este valor. Acá podría colocar un subtotal. Acá coloco desperdicio del 5, también podría hacerlo así, por 0.05, y ya acá no hago la suma, sino digo igual más Me sirve más así porque cuando yo lo lleve a mi análisis de precio unitario específico, digamos acá que hayan utilizado acá unas zapatas que utilizaron concreto, ¿cierto? Entonces yo puedo traerme el valor unitario de este APU, pero mire que no me voy a llevar el que tenga desperdicio, porque si no estaría sumando 2 veces el desperdicio al otro lado. Entonces me llevo el valor sin desperdicio, acá sería igual, porque vea, yo le saco otra vez el desperdicio a todo, entonces pues no lo puedo sumar 2 veces, entonces simplemente me llevo este que está acá. Si lo tengo como lo tenían antes, pues no voy a obtener ese valor. Entonces vea, ahí están los 256.000, ¿cierto? Entonces voy a traer ese valor del concreto a ese punto, ¿sí?
Digamos, estas son las zapatas. Entonces, de esas zapatas, pues ellos determinaron la cantidad. Fíjense que esta cantidad no es la cantidad total de concreto que yo necesito para todas las zapatas que saqué en el presupuesto general. O sea, si nosotros revisamos acá la zapata, digamos, acá, las zapatas por metro cúbico, dice que son 14.24 metros cúbicos en total de la zapata, que es diferente a la cantidad que hay aquí. ¿Quién me dice por qué es diferente? ¿Por qué tendría que ser diferente? Porque en este proyecto son zapatas corridas, profe. Porque en el proyecto son zapatas corridas. Pero acá yo que coloco la cantidad total de concreto que necesito para las zapatas. Total. ¿Cierto? Aquí en el APU yo simplemente coloco la cantidad de concreto que necesito por ejemplo, en este caso lo trabajaron por unidad de zapata, lo que dice el compañero es verdad, no lo podría trabajar por unidad, sino que mis zapatas son como por metro cúbico, ¿cierto? Entonces yo acá necesitaría saber para un metro cúbico de zapatas cuántos metros cúbicos de concreto necesito. Entonces, pues para un metro cúbico pues voy a necesitar 1 metro cúbico de concreto para hacer 1 metro cúbico de concreto para zapata, ¿cierto? Solamente que ese metro cúbico pues va a ir dispuesto de manera diferente, va a tener una sección diferente, va a ser de 0.20 por 0.12, pero pues va a ser muy largo o más largo para alcanzar los metros cúbicos. Exactamente, si la zapata, bueno, la zapata en este caso es como trapezoidal, ¿cierto? Pero entonces lo que me dice acá es el precio por unidad de medida. Este concreto de 3000 PSI, si yo lo saco por metro cúbico, pues yo tendría que colocar acá el precio para ese metro cúbico, ¿cierto? Y aquí la cantidad, si yo estoy sacando zapatas por metro cúbico, pues para hacer 1 metro cúbico de zapata, pues necesito 1 metro cúbico de concreto. Y así todo lo demás que yo necesite para esa actividad. Si necesito, en este caso nosotros no vamos a manejar, por ejemplo, el acero dentro de la zapata. Nosotros vamos a hacer un ítem diferente de acero. Para nosotros en la zapata, ¿qué iría? Iría el concreto de 3000 PSI, iría la formaleta, no iría nada más, porque dentro de la formaleta tenemos que colocar puntillas, tablas, ¿sí? No iría nada más, iría solo concreto y formaleta, y tendríamos un ítem aparte que sería de acero. Y en ese acero se iría tanto acero como alambre, ¿cierto? Esta formaleta también la monto aparte en el APU auxiliar, ¿cierto? Profe, una preguntita. Dime. Profe, como las zapatas son en ciclópedo, ¿las rocas dónde irían? Entonces tienes que construir una APU diferente. Mira, en concreto ciclópeo, este queda acá. Este concreto ciclópeo. Entonces, el concreto ciclópeo generalmente es la combinación de concreto de 2500 PSI y piedra. Entonces, si es en concreto ciclópeo, pues entonces tu APU acá en zapatas no va a llevar concreto de 3000 PSI, sino que va a llevar acá, va a decir concreto, este serviría entonces para la viga, pero acá tendría que decir concreto ciclópeo. Y para tú construir ese concreto ciclópeo, acá no pones piedra, sino que en este APU auxiliar, pues entonces tienes que construir el de concreto de 2500, que es generalmente la resistencia para el concreto ciclópeo y la piedra. Entonces, concreto de 2500, me voy a mi tabla.
Entonces me dice que el concreto de 2500 tiene 300 kilos de cemento. Es que confunden no sé por qué, pero confunden el cemento con el concreto. El concreto es toda la mezcla. Cemento, eso está en kilogramos. La arena está en metro cúbico. No está mal que la arena y la grava la hayan puesto en kilos, pero generalmente la presentación comercial es metro cúbico. Lo que pasa es que sí hay en unas ferreterías que venden bolsitas de arena y de grava como por kilogramo, pero pues nosotros vamos a comprar en otro tipo de unidad, digámoslo así, o de presentación, pues entonces metros cúbicos. Además, fíjense que no es lo mismo yo decir 0.52 kilos a 0.52 metros cúbicos. Ahí es donde les queda mal, ¿cierto? O sea, ahí está mal, porque uno puede decir 0.52 metros cúbicos, es lo mismo que decir 0.52 kilogramos, nunca, es diferente. Entonces, 0.52, miremos si está bien, por acá, 2500 es 0.48 y 0.90, 0.48 y 0.95, entonces acá sería 0.48 y 0.95, ¿cierto? Estamos bien. Y 170. Los precios, los mismos. ¿Sí ven? Cuando no están amarrados, toca volver a hacer toda la tarea. Si estuvieran amarraditos, pues ya ahí tendríamos el ejercicio hecho. Entonces ahí tenemos que, pues, amarrar nosotros otra vez. Porque no hay nada amarrado. Y ya multiplico. Yo lo voy a sacar aparte. Ese concreto lo puedo necesitar para otra cosa. Para hacer un solado. Y acá sí saco el desperdicio. Que sería esto por 0.05. Esto se llama desperdicio. Esto se llama subtotal. Y este sería el total, que sería 8. Acá. Esto más esto. Este es el concreto de mi concreto ciclópeo. Entonces acá coloco concreto 2500 psi por metro cúbico y piedra. Esto se puede llamar piedra redondeada o media zonga, ¿cierto? También se vende por metro cúbico. La proporción es 60-40, o sea, en un metro cúbico de concreto ciclópeo hay 60% de concreto y 40% de piedra. Entonces por eso es 0.60, 0.40. Entonces coloco aquí el valor sin desperdicio porque voy a volver a sacarle el desperdicio, entonces me va a quedar mal. Entonces lo amarré fue sin desperdicio por 0.60, ya les dije por qué la proporción y acá la multiplicación. Acá este valor pues lo debo tener en recursos, piedra. Bien, los precios no sé por qué no los amarraron. Y acá podemos hacer lo mismo que ya hemos estado haciendo. Sumo, saco el 5% y sumo. Entonces tu precio, el que tú necesitas allá de materiales, ojo que esto no es el apeo completo porque falta maquinaria
herramienta menor, falta personal, ¿cierto? Entonces tú te vas a llevar este valor, que es este subtotal. Este es el que te vas a llevar para el otro lado. Acá. Ya, y ahí estaba tu piedra, ¿cierto? Generalmente, para las zapatas, no es que necesitemos formaleta. En este caso, sí, porque la formaleta de usted, la forma que tienen sus zapatas es trapezoidal. Entonces, sí la van a necesitar, sobre todo en la parte superior. Por ejemplo, cuando ustedes hacen su excavación, si hacen una cajita completa, ¿cierto? Hacen una caja. ¿Qué ancho tiene la base de la zapata? .60 y .80, profe. Entonces tienen que hacer por ejemplo, esta. Acá abajo la de ustedes tiene .60 y .80, ¿verdad? Aquí abajo. Exacto, entonces cuando yo hago la excavación, pues yo no puedo bajar acá grande y acá pequeñito, yo tengo que hacer la caja completa, ¿cierto? Y ojo, porque entonces en lo otro voy a tener que rellenar, ¿cierto? Yo hago la excavación, o sea, mi caja es toda esta, grande, de .60 o .80 de base, porque yo no puedo, o sea, ni porque fuera manual. Entonces yo hago toda esta caja, entonces tengo que procurar hacer la formaleta, ¿cierto? Para que cuando yo funda, pues entonces quede esta forma, ¿cierto? Y ya luego esto que quedó acá, pues me toca con material de relleno. Que si está bueno el material que yo tengo allá en obra, lo puedo reutilizar, ¿cierto? Para no retirarlo todo, porque eso me vale más plata. Pero si está malo, pues entonces tengo que comprar un material de relleno. Entonces ahí digamos que pueden considerar esas dos cosas. Con eso retiran menos, si es el mismo tipo de suelo que van a utilizar, pues entonces con esos retiran menos, pues entonces lo tienen que restar en la parte de retiro, que generalmente uno en el retiro pues coge la excavación y la multiplica por el porcentaje de expansión y dice que ese es el retiro. En este caso tendrían que lo excavado menos lo que han rellenado para obtener lo que han retirado. Pero bueno, el caso que nosotros estamos trabajando acá es el tema de la zapata, ¿cierto? Entonces lo que les quiero decir es, en este caso, esa zapata que tienen, y como tienen dos bases diferentes, o sea, dos tipos de zapata, creo que son 3 tipos de zapata diferentes, van a tener 3 tipos de formaleta diferente. ¿Cuál es la formaleta? La formaleta es la que me ayuda a darle la forma necesaria a esa cimentación, ¿cierto? Entonces yo tendré que disponer acá de tablas, por ejemplo, en madera, tabla chapa o tabla burra, amarrada una de la otra para poder dar esa forma que yo necesito. Entonces generalmente, como eso es piedra, eso es pesado, ¿cierto? Entonces voy a necesitar tabla burra. Entonces voy a decir cuántas tablas yo necesito, por ejemplo, en esta sección. Si las tablas son de ancho como de .30, dependiendo de la tabla que vayan a utilizar para hacer la formaleta, de .30. Entonces necesitan, si esta dimensión, digamos, es de 1 metro, ¿cierto? Necesitan por lo menos, o de 90 centímetros, pongámosle. Entonces, si es de 90 centímetros, entonces yo voy a necesitar 3 tablas aquí dispuestas para lograr hacer esta formaleta. 3 tablas, ¿cierto? Y voy a necesitar puntillas. Entonces, ¿cuántas puntillas voy a necesitar? ¿Cierto? Para poder montar mi formaleta. Entonces, yo inicialmente pensaría en estas tablas, pero como esto es por metro lineal, una tabla
tiene de altura 3 metros, ¿cierto? Entonces yo podría decir, como esto es por metro lineal, esta zapata, entonces yo podría decir, necesito una tabla, ¿sí? Para sacar el metro lineal de esta zapata, ¿cierto? Entonces necesitaría 3 tablas y, por ejemplo, necesito disponer de 6 puntillas, ¿cierto? Es decir, todos los materiales que yo necesito para poder hacer como tal esa formaleta. Yo realmente en el tipo de zapata que ustedes tienen no colocaría tabla por debajo, porque es ciclópedo, ¿cierto? No es necesario. Si tiene una base, tampoco colocaría acá, porque excavaría exactamente hasta ese punto para que rellenara, pero sí necesitaría aquí darle forma. Entonces revisaría de acuerdo a esta dimensión cuántas tablas irían en este sentido, y como ustedes están trabajando concreto por metro cúbico, pues entonces yo necesitaría saber cuántos metros lineales se me van para ese metro cúbico, ¿sí? Es decir, cuánto me cubica esta zapata, cuántos metros cúbicos me cubica esta zapata, ¿cierto? El área, ¿cuánto es? ¿Quién sacó la sección? Para ver si les puedo explicar mejor. La sección, yo sé que varios la hicieron, la base mayor más la base menor por la altura sobre 2, ¿cierto? Es que necesitamos saber, con un metro cúbico, la pregunta es más bien, con un metro cúbico, ¿cuántos metros lineales hacemos de esa zapata? Porque esa es la misma longitud, voy a poner una linecita así para ver si me entienden. Esa es la misma longitud que yo necesito, ¿cierto? Sí, yo tengo una longitud de esta zapata, ¿sí? Una proyección acá, porque me dicen que es corrida, ¿cierto? No es... Estamos de acuerdo, ¿cierto? Que es corrida, todos. Sí, profe. Entonces, al ser corrida, yo sí necesito cubicar cuántos metros lineales me salen con un metro cúbico de concreto. Esa es la pregunta, para que sepan de cuánto tiene que ser la longitud de la tabla. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuál es el área de esa zapata. ¿Cuál es el área? De la de ustedes, ¿no? La base mayor más base menor por la altura sobre 2. ¿Cuál es el área? Algunos ya lo han hecho porque ya me han dicho. 27 por metro, en metro. En el metro es 0.27. ¿Cómo así que en un metro y punto 27? ¿En un metro y punto 27 metros cúbicos? Sí, señora. Ok. Eso sí, en un metro lineal hay 0.27 metros cúbicos, entonces un metro cúbico, ¿cuántos metros lineales hace? Una reglita de 3, ¿cierto? Lo voy a poner acá. Entonces, de acuerdo a lo que me dice el compañero, son 0.27. No voy a colocar, hay algunos que también, ahí les vi que me colocaron la unidad adentro, no la coloquen así porque si no, no les suman, ni les restan, ni les multiplica, chicos. La idea es que ustedes hagan las operaciones en el Excel. Entonces son 0.27 metros cúbicos para, voy a poner 1. Un metro lineal, ¿cierto? Entonces acá es un metro cúbico ¿cuántos metros lineales
¿sí? Porque yo necesito saber cuál es la longitud que tiene esta tabla, porque yo acá ya les dije que, o sea, acá sacan esta sección y con el ancho de la tabla la disponen acá, ¿cierto? Pero ya a lo largo sí necesitan saber cuál longitud para saber cuántas tablas se les van. Entonces de ahí me salen cuántos metros lineales. Entonces resuelvo la reglita de 3. X es igual. Entonces si alguien me ayuda con la calculadora, sería 1 dividido en 0.27. Ah, pues qué bola. 1 dividido 70. 0.27. 370. O sea que me salen 3.70 metros lineales de esa zapata con 1 metro cúbico. ¿Cierto? 3.70 metros lineales. O sea, ahí ya tienen que pensar en que la formal, es como si la formaleta la fueran a hacer para esa zapata que tiene 3.7 metros lineales. Entonces tienen que sacar cuántas tablas se les va para esa zapata que tiene 3.7 metros lineales. Porque acuérdense que es lo que cubica 1 metro cúbico. Y yo este APU lo estoy haciendo es por metro cúbico. O sea, yo me estoy gastando 1 metro cúbico. Resulta que por metro lineal de zapata, ¿cierto? Es decir, acá él cogió base mayor más base menor por la altura sobre 2, sacó el área y eso lo multiplicó por 1 metro, o sea que eso le dio 0.27 metros cúbicos de concreto, ¿cierto? Para 1 metro lineal. Pero como a mí no me sirve 1 metro lineal, porque yo estoy trabajando mi análisis de precio unitario por metro cúbico, entonces, ¿cuántos metros lineales de esa zapata me salen con 1 metro cúbico? Pues me salen más porque yo solo para 1 metro lineal necesito 0.27, entonces me salen 3.7 metros lineales. Entonces, yo tengo que mirar cuántas tablas necesito para sacar esos 3.7 metros lineales. Entonces, digamos, con el ejercicio que estábamos haciendo acá, digamos que yo acá necesitaba 3 tablas. ¿Cierto? Dispuestas acá. Vamos a hacer más o menos la simulación. Yo necesitaba 1, 2, 3 tablas. ¿Cierto? Pero estas tablas son de 3 metros de largo. Yo acá necesito 3.7, entonces voy a necesitar 1, 2, 3. Y para completar los 0.7, pues entonces de pronto voy a necesitar, ¿cuántos centímetros más? Voy a necesitar 0.70, entonces 0.70 por 3, 21, o sea, voy a necesitar 210, más o menos, 210 más, 210 metros más, porque esto es de 1, esta una tiene 3 metros, las tablas las venden de eso, de 3 metros, entonces ya voy a tener acá completos 3 metros, voy a tener en esta completo 3 metros y en esta también, pero como me hace 1 metro cúbico es 3.7, pues voy a necesitar un poquito más de tabla, ¿cierto? Voy a necesitar acá 0.7 más, a este lado 0.7 más, a este lado 0.7 más. Si es 0.7 más 3 veces, son 2,10, ¿cierto? Una tabla tiene 3 metros, o sea que necesito, ¿cuánto de una tabla? Si necesito 2,10, 2,10 dividido en 3, necesito 3 tablas, ¿cierto? Completas, ¿cierto? Más 3.70 tablas, más 0.7, entonces necesito 3.7 tablas. Eso es lo que necesito para completar acá los pedacitos que yo necesito. Obviamente en obra eso es diferente. En obra tú instalas una tabla, la siguiente tabla, no cortas por 0.7. Pero en precios tú sí sabes que se te va una tabla más un pedacito más, ¿cierto? Entonces eso fue lo que sumé, como el pedacito que me hace falta, 0.7 en cada tramo, 0.7 por 3.
para este ejemplo que estoy haciendo, eso me da 2,10. O sea que eso quiere decir que tengo que comprar para esa formaleta 3 tablas más otra tabla adicional, ¿cierto? Más o menos, porque 0.7 es casi una tabla entera. Entonces yo en la formaleta que está en el APU auxiliar, pues voy a colocar tablas por unidad. Entonces acá voy a colocar que necesito 3.7 tablas, ¿sí? 3.7 tablas. Eso es lo que necesito para mi metro cúbico, ¿cierto? Acá ellos la trabajaron por metro lineal, por eso decía una tabla. Entonces, para un metro cúbico, 3.7. Y acá está el valor de la tabla que debieron tener también amarrado de los recursos donde tenían tabla. Y hay dos tipos de tabla, tabla burra o tabla chapa. Entonces coloca uno aquí, bueno, llevan el precio. Puntillas, entonces ¿cuántas puntillas necesitamos? Pues entonces cuando hacen el dibujito, pues revisan si esta es mi formaleta, pues yo voy a tener que pegar estas tablas con estas. Entonces voy a colocar puntillas, por decir algo, cada 15 centímetros. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que hacer para adosar mis tablas? ¿Cierto? Si son cada 15 centímetros, esto tiene 3 metros, entonces ¿cuántas me dan? ¿Y cuántas veces? Entonces yo digo, si son cada 15 y la tabla es de 3 metros, pues cojo 3 dividido en 0.15. Entonces eso me dan 20 puntillas. Entonces serían casi 20 puntillas por 3, porque acá irían por 2. Entonces serían 40 puntillas. Como eso tiene un pedacito más, se me irían unas 50 puntillas. Cada caja tiene como 60 puntillas. Digamos que utilizo 50 puntillas, entonces igual a 50 sobre 60. Entonces necesitaría 0.83 de una caja. Entonces, una unidad, acá yo podría colocar puntillas, caja por 60. Entonces yo necesito solo 0.83 de esa caja. Y esa caja de puntillas puede valer, yo qué sé, 3.500 pesos, por ejemplo. Bueno, eso lo van a traer del otro lado. Pero bueno, ese sería el precio. ¿Qué más necesitaría? Ellos acá necesitaron alambre. Yo no creo que nosotros necesitemos alambre. ¿Cuándo podemos necesitar alambre? Por ejemplo, cuando sea la formaleta de una columna. En ese caso necesitaríamos alambre. ¿Sí? De pronto para reforzar un poquito más, como en la parte perimetral, ¿cierto? Y amarra uno con las puntillas o el alambre es delgadito, entonces trato de hacer como un nudito. ¿Qué más podría yo necesitar? En el caso del ciclópeo no necesitamos tener un buen acabado, pero en el caso de las columnas sí necesitamos tener un buen acabado. Entonces lo que hacemos es aplicar como un lubricante, ¿sí? Una grasita. Eso comercialmente lo venden, hay unos que se llaman desmoldante. Y para que no se nos pegue la formaleta a la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto rendimiento tendría? ¿Cierto? Es decir, ¿cuánto necesitaríamos por metro lineal o cuánto necesitaríamos por tabla, digámoslo así, ¿cierto? Entonces también colocaríamos su proporción. Acá codales, los codales se utilizan para las columnas también, cuando necesitamos colocar como un palito diagonal que refuerce la columna. Entonces colocamos un palito que le haga como el trabe ahí y cuando yo funda y vibre, que muevo, pues está la formaleta que está acá, no se me vaya a caer, entonces coloco un palito. O colocamos algunos travesaños también, que son como palitos más delgaditos en cada esquina, ¿cierto? Para darle un refuerzo y los colocamos con puntillas.
¿sí? Entonces, en ese caso también tendríamos que colocar, si vamos a colocar de este tipo, en nuestro caso realmente las columnetas que hay no son tan grandes, ¿sí? Entonces no tendrían ese problema. El problema es que se nos desbarate la formaleta, eso. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Rigidizarla para que ella no se desarme, ¿cierto? Entonces yo por eso utilizo puntillas, o utilizo alambres, o utilizo codales, ¿cierto? O utilizo torniquetes, de manera que se pueda ajustar mejor, ¿sí? En el caso de nosotros, digamos que el alambre y las puntillas estaría bien, porque la formaleta, la columna, perdón, no es tan grande. Entonces, cuando yo funda, no voy a tener problema. Igual yo no fundo la columna completa. Yo siempre fundo 20 centímetros, vibro, 30 centímetros, vibro, o sea, capas como de 25, 30 centímetros. Yo no voy a fundir toda la columna completa. Entonces, no tendría problema. Yo colocaría las tablas, puntillas y alambre, obviamente un desmoldante también, y tendría que averiguar el rendimiento del desmoldante para la tabla, o sea, cuánto rinde, ¿cierto? Cuánto voy a gastar por tabla, por metro lineal, ¿cierto? Y de esa manera montaría la formaleta y ya este precio, este subtotal, es el que yo me llevo acá, que me traigo más bien acá, ¿cierto? Y yo acá necesitaría para ese metro cúbico, acá está más fácil porque yo necesitaría una, porque yo allá ya la hice para un metro cúbico, o sea, aquí ya la pensé para un metro cúbico, ¿cierto? Por eso trabajé el tema de las longitudes. Y así sería el APU de la zapata. Y así serían para las columnas, así serían para las vigas, ¿cierto? Pensando en el concreto, ¿cierto? Pensando en el concreto. Preguntas hasta ahí. Ahora solo estamos trabajando materiales, o sea, hemos hablado solo de materiales. Mire que no hemos hablado de maquinaria, de herramienta menor, de eso no hemos hablado. Pero esto sí se tiene que llenar, solo que simplemente yo estoy hablando aquí de cuáles son los materiales que necesito y en qué cantidad. Pero a este análisis de precio unitario le hace falta qué tipo de herramientas yo necesito y qué tipo de cuadrilla yo necesito. Por ahora estoy hablando solo de esto, ¿cierto? Si yo hablo, por ejemplo, yo les traía otras situaciones acá. Yo podría hablar, entonces ya tenemos los APU generales, que podría ser el concreto ciclópeo, la formaleta, concretos de diferentes resistencias, 2500, 3000. Por ejemplo, es muy importante también que hagan en generales los morteros. Y de los morteros, pues entonces igual tenemos la especificación, que es la que hay acá abajo. Entonces, generalmente está la resistencia de ese mortero. Fíjense que acá en este trabajo también estaba el mortero. Mira, mortero resistencia de 3000 PSI. Y este mortero se puede utilizar para hacer el muro o para pañetar, para hacer el pañete también. Entonces, por eso puede ser un APU auxiliar o un APU general, porque yo lo puedo necesitar varias veces. Entonces, ¿cómo se hace este mortero? Lo mismo, reviso en mi tablita la resistencia de 3000 y veo la dosificación que tiene. ¿Qué pasa con el mortero? Que solo cemento y arena, ¿cierto? Solo tiene esos dos componentes, no tiene grava. Ah, bueno, acá este Zika, esto es un tipo de aditivo, por si yo necesito que la mezcla se haga más rápido, se seque más rápido, o bueno, alguna condición especial, un color, así, o impermeabilizarlo también, entonces aplico Zicas. Entonces en este caso simplemente vamos a utilizar cemento y arena. Entonces, por ejemplo, este que es 1.3, tiene una resistencia de 3000, tiene una resistencia buena, o sea, puede ser para pega de muro.
entonces yo necesito 454 kilos de cemento y 1.09 metros cúbicos de arena con 240 litros de agua. Y de esa manera pues construyo mi APU general, como ya les mostré. Este me sirve a mí para, por ejemplo, hacer un muro, ¿sí? Entonces, en el caso del muro, ¿yo qué tengo que pensar? Yo tengo que pensar cuántas unidades de ladrillo es que yo necesito, ¿cierto? Y cuántos metros cúbicos de mortero es que yo necesito. Entonces, para eso, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué tengo que mirar? Pues tengo que mirar la dirección en la que está dispuesta el ladrillo y el área que abarca un ladrillo. Entonces yo cojo 1 metro cuadrado de muro. Ingeniera, ¿pero por qué coges 1 metro cuadrado si yo tengo 50? Porque estoy haciendo el análisis de precio unitario. Entonces yo lo hago para 1 metro cuadrado. Entonces yo reviso para 1 metro cuadrado cómo va a quedar tu cara del ladrillo. Entonces tú me dices, no, pues va a quedar de punto 30 y por este lado va a tener la dimensión de punto 20, ¿cierto? Va a tener punto 30 y va a tener punto 20, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la cara del ladrillo que va usted a tener? Entonces, punto 20, punto 30. Ok, pero a eso, en la cara de ese muro, no solo va el ladrillo, sino que también va, ¿qué? Mortero de pega, ¿cierto? Entonces, ese mortero de pega, pues tiene una dimensión. Entonces, ¿de cuánto va a ser? Se recomienda que mínimo sea de 1 centímetro, mínimo de 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, acá dice 13 milímetros, ¿cierto? Que son 1.3 centímetros más o menos. Bueno, habría que hacer la conversión. Yo les recomiendo que este mortero de pega, la junta, sea de 1 centímetro arriba y al lado, a menos de que especifique algo el plano, pero pues no creo. Entonces esa junta podría ser de 1 centímetro y acá de 1 centímetro. ¿Qué adicional tienen ustedes en el proyecto? Pues el tema del acero y el tema del volumen de concreto, ¿cierto? O sea que acá además habría que agregarle las varillas de acero, dependiendo de cuando hagan la especificación, pues cada cuánto vayan por metro, pues podría ir, no sé, una varilla generalmente es de 6 metros, ¿cierto? Y por metro me están diciendo que van como 3 varillas, entonces podría ir media varilla. Entonces, ¿cuánto pesan 3 metros de ese acero? 3/8. Entonces ahí sacarían cuántos kilos de acero por metro cuadrado. Y tendríamos que cubicar también el concreto sabiendo el diámetro del huequito por el que va la varilla, y ese diámetro, pues con ese diámetro sacamos el área y multiplicamos por 1 metro y eso me daría el volumen en metros cúbicos. Y tendría que multiplicar por el mismo número de varillas, que serían 3, y con eso ya lo ubicaría de manera total. Entonces acá tendría que colocar concreto y tendría que colocar acero. Pero les estaba explicando entonces el tema del ladrillo. Entonces, para sacar el ladrillo debo restar la junta. Yo recomiendo que sea de 1 centímetro la junta, menos de 1 centímetro no debería ser. Entonces por eso acá le adiciono a la cara de punto 20 1 centímetro y a la parte de punto 30 también 1 centímetro, porque aunque yo haya dispuesto punto 30 por punto 20, pues esta de punto 20 va a llevar mortero aquí en la parte de abajo y va a también llevar mortero en la parte superior, digámoslo así, este ladrillo. Entonces va a sumar por este lado y va a sumar por este lado también de manera lateral. Entonces punto 30
más 1, ese pedacito digamos que hay acá al lado, y punto 20 más 1 centímetro. Eso fue lo que hicimos acá. Punto 20 más 1 centímetro de la parte de arriba, punto 30 más 1 centímetro del lado. ¿Por qué no 2? Pues porque a este le va a corresponder este lado, a este le va a corresponder el lado de allá y así sucesivamente. Entonces, si lo hiciéramos por 2, pues doblaríamos el valor. Entonces, 1, esto me explica que es 1 metro cuadrado. Y en 1 metro cuadrado yo lo voy a dividir entre esas secciones. O sea, en la cara de los ladrillos más el mortero de pega. Haciendo esta división, la pueden hacer en sus calculadoras y comprobamos, a mí me da 15,36. Como 15,36 pues es una unidad decimal, simplemente yo lo hago entero, no por defecto, sino siempre lo busco por exceso. Entonces estoy hablando de 16 unidades de ladrillo por cada metro cuadrado. Entonces cuando yo coloque acá, pues voy a colocar ladrillos 16 unidades, ¿sí? Porque ya saqué dependiendo de su cara y pues el pedacito que me cubre también el mortero de pega. ¿Cómo hago para sacar el volumen del mortero? Hay muchas formas de sacarlo. Les voy a decir cómo lo hago yo. Para mí es sacar el cubo completo y restarle los ladrillos. Si yo hago un cubo completo de mortero, vea, 1 por 1 por punto 15, que es el espesor. Para mí este muro es de punto 15, creo que para ustedes es de punto 12. Para mí este fue de punto 15. Entonces yo simplemente hago un cubo con ese espesor. Coloqué 1 por 1 por punto 15. Entonces es un cubo, imaginarme un cubo lleno de mortero, ¿cierto? De mortero. Pero le voy a restar la cantidad de ladrillos, que para mí fueron 16, por la cara que tiene, por la sección más bien, que tiene el ladrillo. Entonces le voy a restar 16 por punto 20 por punto 30 por punto 15. ¿Sí? Porque este ladrillo fue de punto 30 por punto 20, ¿cierto? Por punto 15, digámoslo así, este que yo me imaginé acá. Entonces, le resto la sección del ladrillo, punto 20, punto 30, punto 15. Y como fueron 16 los que caben en ese metro cuadrado, entonces los multiplico por 16. De esa manera, a ese cubito que yo he hecho, le he sacado pues los 16 ladrillos, ¿cierto? Y ese sería mi volumen de mortero, porque simplemente he dejado los pedacitos que me quedan entre ladrillo y ladrillo, o sea, lo que me hace la junta, ¿sí? De todo un volumen que yo tenía de mortero, le he quitado los ladrillos, me han quedado solamente los pedacitos, ¿cierto? Y con eso saco el mortero. Y esos serían los materiales únicamente. Ya saqué la cantidad, obviamente tengo que averiguar el precio del ladrillo. El mortero, acuérdense que ya lo habíamos hecho por acá, el mortero, ¿cierto? Entonces me voy a llevar ese precio, ¿cierto? Lo pongo acá y luego de nuevo multiplico, hago sumas, saco el 5% del desperdicio y vuelvo a sumar los dos valores. Eso sería lo que yo haría con mi muro. Vuelvo y les digo, pues ustedes tienen dos materiales adicionales, ya les dije de qué manera lo podían hacer. Revisando el video y como mirándolo paso a paso, pues pueden sacar el que tienen ustedes. Bueno, la formaleta, que ya les expliqué algo de la formaleta. Bueno, los aparatos también tienen que revisar, pero yo tenía por acá que me parece importante la pintura, por ejemplo. La pintura tienen que revisar el rendimiento de la pintura a dos manos, ¿sí?
Cuando uno calcula los materiales del acabado de muro, pues uno tiene que revisar cuántos galones necesita de pintura para poder pintar un muro a 2 manos. Generalmente la pintura tiene una ficha técnica, esa es la que tienen que revisar, y la ficha técnica de la pintura es la que te dice a 2 manos tú necesitas 0.028 galones, ¿cierto? O cuántos galones también te dice necesita por metro cuadrado. Entonces ahí es que revisar el rendimiento. Lo mismo pasa para la instalación, digamos, de la tubería, que era la que yo les tenía acá. Todos los materiales en la tubería, como soldadores, como limpiadores, tienen rendimientos. Entonces, por ejemplo, el rendimiento del limpiador, porque no debe limpiar la tubería antes de instalarla. Entonces, ese limpiador dice, para tubería de media pulgada, este soldador tiene 761 uniones, o sea, él puede trabajar 761 uniones, un cuarto de galón, o sea que el rendimiento de este limpiador es un cuarto de galón, me permite hacer 761 pegues, ¿cierto? Uniones. Ese es el rendimiento. Entonces el rendimiento es un cuarto de galón, que son 0.25 galones. Entonces yo cojo 0.25 dividido en 761, o sea que por unión son 3.28 por 10 a la menos 4 galones, ¿cierto? Cada unión, ¿qué es? Pues cada pegue que yo haga con un accesorio, con una T, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces necesito yo pegar? Saco el rendimiento. Si fuera 3/4 el diámetro de mi tubería, ¿cierto? Entonces, este cuarto de galón me rinde para 431 uniones simples. Entonces, de nuevo, hago el ejercicio. Si tengo un cuarto de galón, pues lo que yo voy a hacer es una relación con 431. Entonces, 0.25 dividido en 431. Eso me da 5.8 por 10 a la menos 4. El rendimiento. Entonces voy a gastar 5.8 por 10 a la menos 4 galones. Y averiguo el precio del galón, ¿cierto? Averiguo el precio del galón. Lo mismo así lo voy a hacer para cada una de estas. Entonces eso depende del rendimiento. ¿Esto dónde es? Es una ficha técnica de ese que yo estoy comprando. No quiere decir que esta sea la que ustedes vayan a utilizar. Hay que revisar la ficha técnica. Por ejemplo, este es el limpiador Max Papco. Entonces, este limpiador me rinde estas cantidades que dice acá. ¿Sí? Si yo ya, por ejemplo, tengo que una unión o un accesorio de 4 pulgadas, pues ya un cuarto de galón solo me rinde para 46. Entonces, ya ese cuarto de galón, pues lo voy a coger para 46 y averiguo el valor de este cuarto de galón, ¿cierto? Es lo que me rinde, lo que me dura. Yo necesito sacar el rendimiento para el análisis de precio unitario. Lo mismo va a pasar con el soldador. Me dice cuántas uniones. Vea, este es pegamento, ¿cierto? Entonces me dice cuántas uniones por litro. Entonces yo ahí lo que tengo es el precio del litro de soldador. Y él me dice ¿cuánto rinde? Dice, con 1 litro usted pega 750 uniones de media. Con 1 litro usted pega 302 uniones de 1 pulgada. Entonces ya saco el rendimiento, ¿cierto? Y entonces multiplico por el precio del litro. Ya cuando esté haciendo el análisis de precio unitario, porque yo ya sé 1 litro cuánto me rinde, dependiendo de estas uniones. Lo mismo va a pasar con la pintura. Yo ya sé 1 galón de pintura, pues cuántos metros cuadrados me pinta. Entonces saco el rendimiento, ¿cierto?
Entonces, sacando el rendimiento y sabiendo el precio del galón, pues simplemente coloco el precio del galón y el rendimiento. Me pinta 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, un galón. Entonces, cojo un galón dividido en 30 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, me da 0.033. Ok, entonces aquí el rendimiento es de 0.033 galones y acá coloco el precio del galón. Entonces, en todos esos tengo que revisar es el rendimiento. Acá, como estamos trabajando un galón, pues coloco el precio de galón. Acá, como estamos trabajando un litro, pues coloco el precio del litro. Acá, como estamos trabajando un cuarto de galón, entonces tengo que colocar el precio es de un cuarto de galón para cuando yo haga el análisis de precio unitario. En el análisis de precio unitario de la tubería, acuérdense que yo voy a incluir las uniones que vayan en esa tubería. Por eso decía tubería con accesorios incluidos. Entonces yo en la tubería voy a colocar 1 metro de la tubería, pero adicional voy a colocar cuántos codos se me van, cuántas T's, ¿cierto? Para incluirlos de una vez. Este es soldadura con su rendimiento y este es limpiador con su rendimiento. Entonces yo así voy a poder definir el valor por metro lineal, ¿sí? Acá, por ejemplo, me están diciendo que de codos por metro lineal necesito 2, que T's por metro lineal necesito 1. ¿Ustedes cómo van a saber cuántos accesorios necesitan por metro lineal? Van a tener que contar todos los accesorios que tengan, ¿cierto? Y ya sabiendo los metros lineales de tubería, pues hacen la relación, ¿sí? Entonces puede ser que para ustedes tengan 100, bueno, voy a decir cualquier valor, 100 metros lineales de tubería de 2 pulgadas, que tengan 50 metros lineales de tubería de media pulgada, ¿cierto? Entonces ustedes revisan accesorios que tengan, digamos, yo tengo 20 codos en esta tubería de media pulgada. Entonces yo cuando haga el análisis de precio unitario en codos, ¿cuánto voy a colocar por metro lineal? Entonces yo digo, si yo tengo 50 metros lineales y solo tengo 20 codos, ¿cierto? Entonces yo voy a dividir 20 entre 50 metros lineales. Ok, entonces 20 entre 50 metros lineales me da que yo necesito 0.4 codos por metro lineal. O sea que ese es el valor que yo voy a colocar acá, 0.4 codos por metro lineal. Para T's voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas T's necesité en tubería de media pulgada? Entonces, no, ingeniera, en tubería de media pulgada hay 30 T's. Entonces lo mismo, para saber cuántas T, pues entonces cojo igual 30 T's sobre todos los metros lineales que tengo, 50, o sea que voy a tener 0.6 T por metro lineal. Entonces acá en las T pues voy a colocar 0.6 T por metro lineal. Inge, ¿qué valor coloco acá? Acá colocas el valor del codo y colocas el valor de la T por unidad, ¿cierto? Ahí está bien. Y unidad es la unidad que debes colocar acá, ¿sí? Puedes colocar unidad. Está bien. ¿Alguna pregunta de eso que les acabé de decir? No, profe. Esa es la construcción de los análisis de precios unitarios. Pues uno se puede gastar la vida explicando análisis de precios unitarios, o sea,
eso es mucho. De acuerdo al tipo de proyecto, como que uno nunca puede saber, fíjate el ejercicio que hicimos con el árbol, uno nunca puede saber cómo definir el precio para todos los proyectos y todas las actividades. Todas tienen su particularidad, ¿sí? En todos los proyectos que uno trabaja pues son diferentes, pero pues hay que montarlo y hacerlo de una manera como analizarlo y ver de qué manera se puede sacar y hacerlo bien. Entonces ahí toca revisar lo que les digo, las formaletas para cada una de las dimensiones que tengan, los rendimientos de la pintura que van a utilizar, del acabado, dependiendo del tipo de enchape. Por eso ningún proyecto va a quedar igual a otro. Hay que revisar ítem por ítem. De esa manera se construyen los APU. Listo, chicos, ya son las 9. No alcanzo a contarles nada más, pero ya ustedes revisan lo que hemos trabajado hoy. Importante que para la próxima clase tengamos cantidades terminadas y ya más bien les reviso, no les tengo en cuenta, digamos, lo que pasaron hasta hoy, sino que les reviso completo la próxima clase, pero ya hacemos como la primera entrega, lo hacemos por grupos. ¿De acuerdo? Para ya sacar una nota de entrega y no así como entregas parciales. Entonces, los que les falta ajustar la especificación técnica, ajusten y terminar las cantidades. ¿De acuerdo? Con lo que hoy ya terminamos de trabajar con el acero. Pienso que aclaramos las dudas también respecto de la escalera. Algunos ya tienen montadas algunas especificaciones técnicas de su losa de entrepiso. Está bien, la idea es que coloquen la especificación, digamos que estructurada, con su diagrama, con su definición, con los materiales que llevan dentro de la hoja de especificaciones técnicas, y cada uno lo sustenta en el ejercicio que hagamos la próxima clase. Básicamente pues son como 3 preguntitas, 2 preguntas por cualquier ítem, ¿cierto? De los que hayan construido. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase para que ya tengan una nota. Y van pasando por grupos. No sé si alcancemos todos, espero que sí, pero pues si no alcanzamos, seguimos en la clase siguiente, pero sí todos deben pasar a sustentar para que tengan su nota, es una nota individual. ¿De acuerdo? Vale, Listo, chicos, que estén muy bien, que tengan buena semana. Dime. ¿Esta entrega también se la tenemos al mediodía del jueves? No, pues la revisamos ese mismo día como para que tengan más plazo de Emerson, si quieres. Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Listo, chicos, que estén muy bien. Vale, bro. Bueno, a ustedes. Buen día. Buen día, profesor. Chao. Vale, chao.